No me considero el más indicado para poder hablar de Cisneros y su presencia en La Habana, su legado artístico además. Creo que eso está más que expuesto en las paredes del Marte en este momento y en el catálogo de lujo que tanto el Ministerio de Cultura como el Marte, Proesa y otras instituciones han publicado al respecto de esa exposición. Así que les hago la más cordial invitación a que acudan a verla o hagan una revisión a partir de estas palabras que yo he dado y pues disfruten de esa presencia habanera, ¿verdad? Cubana de Cisneros. Cisneros en su experiencia biográfica se casa en La Habana con Clotilde Díaz, procrean un hijo, aparentemente viudo, lo digo porque no tengo la certeza como tal, ¿verdad? Eh, se vuelve a casar con Isabel de Torrejón, una habanera muy bella de aquel entonces, y se dispone a salir en 1878 como delegado de Cuba hacia la Exposición Internacional de París que se va a desarrollar en los meses finales de ese año de 1878. Sin embargo, Cisneros, que no estaba tan mayor de edad, estaba ya un poco enfermo, ¿verdad? Y por tanto, 6 días, el 6 de junio de 1878 se sienta en su escritorio y redacta una larga carta a su amigo salvadoreño José María Cáceres, un educador, fundador de la primera escuela de mujeres que hubo en la ciudad de San Salvador en octubre de 1848 y un autor muy prolífico de libros de texto destinados a la educación privada y pública de El Salvador durante varias décadas, nacido en Zacatecoluca en 1818 y fallecido en Santa Tecla en 1889, donde está y descansan sus restos a la entrada del cementerio local. A él le dirige una extensa carta a Cisneros que yo creo que vale la pena revisar. La redactó, como digo, 6 días antes de su muerte, el 12 de junio de 1878, tras la cual Cisneros va a ser sepultado en la necrópolis de Colón, ahí en la capital cubana. 2 años después de su muerte, el escritor y poeta modernista salvadoreño Joaquín Méndez Bonet va a biografiar a Cisneros. Es el primer intento que se hace de una biografía de nuestro pintor. La publica en la revista que él mismo dirige en San Salvador, titulada La Juventud, y hace un sobretiraje en forma de folleto de esa biografía. Es un texto que se recoge años más tarde en diversas publicaciones y gracias a eso se ha podido rescatar ese primer intento biográfico de Juan Francisco Wenceslao Cisneros Guerrero. Hay otro más que se desarrolla en La Habana por la misma época, pero no he podido tener acceso todavía a ese material y solamente cuento con el nombre del autor de esa pequeña biografía, ese primer enfoque biográfico de Cisneros en La Habana. ¿Por qué traigo a mención el tema de la carta que le dirige Cisneros a su amigo José María Cáceres? Porque creo que hay que darle voz a ese personaje que apenas conocemos por algunos de sus dibujos, algunos de sus grabados, algunas de sus pinturas al óleo y algunos de sus retratos. Hay que darle voz a ese personaje y por eso los últimos minutos de mi charla se los voy a ceder a Cisneros para que nos hable a través del tiempo y del espacio mediante esos párrafos que le dirige a su amigo educador y a su amigo de la juventud, a José María Cáceres. Me sobraría tiempo para escribirle la respuesta que yo quisiera darle a usted, pero mi espíritu no lo resistiría. La tristeza que me invade cuando tengo que escribir para El Salvador es de tal naturaleza que la pluma se me desprende de los dedos sin poderlo remediar. Necesito hacer un supremo esfuerzo para rellenar mi propósito, pues escribir para El Salvador es recordar mi origen, mi primera juventud, lo que yo era al salir del suelo natal, lo que allí dejé. Y es pensar también en lo que ahí me queda y en lo que han hecho en mí los años que llevo de expatriación. Echando una ojeada sobre mi pasado y mi presente, me veo con 3 existencias separadas cada cual por un abismo,
Hay en mí 3 hombres distintos y ninguno completo. Ninguno fue ni es lo que debió ser. El primero, salvadoreño por su nacimiento, sus juveniles aspiraciones, sus crueles sufrimientos y por su porvenir, se refundió en París a la edad de 18 años. El segundo, francés por instinto, por su vocación al arte, por su impresionabilidad, su educación intelectual, sus gustos y costumbres, sus goces, miserias, flaquezas y locuras, por la conformidad de su índole con la del pueblo de París, que desde niño le inspirará las más ardientes simpatías, por gratitud hacia ese mismo pueblo en cuyo seno halló hospitalidad, enseñanza, aliento y desinteresadas afecciones. En fin, por su porvenir artístico, se refundió en La Habana a los 36 años. El tercero, hispano-cubano. Fíjese usted bien en la significación de estas 2 palabras unidas. Hispano-cubano por reconocimiento a la favorable acogida que obtuvo entre los españoles peninsulares e insulares desde el día que puso los pies en la isla de Cuba, por la posición, vínculos de familia y relaciones que se ha creado, y por último, por necesidad, pues siendo el más viejo de los 3, lleva 20 años de residencia en La Habana, no puede menos que esperar aquí su fin. Ahora pues, dígame usted, mi querido amigo, si un hombre arraigado a este suelo arruinado se ve en el espejo de sus recuerdos y comparándose en su actualidad, se hace cargo de que su vida se ha gastado bajo la influencia de 3 atmósferas distintas, que dentro de ninguna de ellas se desarrolló hasta completar su individualidad, que no ha podido realizar ninguna de las esperanzas que soñara en su triple existencia, que si ha tenido alguna aptitud para otras cosas, no la ha tenido para hacer dinero, y que por estos motivos se encuentra en la impotencia para volver al lugar de su nacimiento a fin de auxiliar y consolar a su familia que ha ido desvaneciéndose en el infortunio. Este hombre que tampoco puede volver a París, su sueño dorado, ni puede salir de La Habana sin asegurar antes la existencia de los que hoy dependen de él. ¿Podrá tomar con gusto la pluma para escribir a su país natal? ¿No es preferible dejarla? Usted dirá si ese hombre soy yo. No creo necesario reproducir aquí lo que a Manuelita dije respecto a mi salud, familia, posición, etc., puesto que ella le mostró a usted mi carta y vio usted un retrato mío, pero sí le contestaré a usted el parrafito de su carta relativo a las glorias y honores que con tanta benevolencia supone haya alcanzado yo durante los 15 años de nuestra incomunicación. Desde luego, le recomiendo no vea en lo que sigue el menor asomo de fatuidad, sino la pura verdad según mi conciencia. Si usted me conociese enteramente, me abstendría de hacerle esta recomendación. Cierto es que usted no me había hecho la pregunta, pero no conociendo de mí sino la primera y la tercera parte de mi vida, y no pasando los años impunemente sobre el corazón de un hombre, bien pudiera usted suponerse otro carácter que el que en realidad tengo. Ha de saber usted que hoy justamente 1 de julio es el 36º aniversario de mi expatriación. ¡Glorias! ¡Válgame Dios! ¿No comprende usted, mi querido amigo, que si yo las hubiese tenido verdaderas, ya habrían llegado a usted a noticia de usted? Las únicas que yo me reconozco son 2. Primera, la de haber vivido 16 años en Europa apurando mi inteligencia y mi energía para subsistir y estudiar, gozando de cuanto podía apetecer y algo más, tanto en París como en Roma, Florencia, Parma, Venecia, Milán, Turín, Génova, Ginebra, Bruselas, Amberes y Londres, alternando siempre entre el bienestar y las privaciones más horribles, ladeando siempre los profundos infiernos y no verme precipitado en ellos. Mi segunda gloria consiste en haber atravesado estos últimos 9 años de La Habana y sosteniéndome en el destino de director de la Academia de Bellas Artes desde el año de 1859. Mas para que usted pudiese apreciar mi permanencia, sería preciso que usted conociese La Habana y hubiese presenciado sus conflictos, sus calamidades y sus crímenes. Honores. Los honores son para mí puerilidades que pueden ser provechosas. Estas puerilidades me han pasado por las manos, pero yo no he sabido aprovecharlas. Inclinado más bien a la ironía y al sarcasmo, irreverente hacia las preocupaciones religiosas, políticas y sociales del vulgo, aleccionado por la experiencia y la lectura de algunos buenos libros de filosofía, historia y bellas artes, admirando únicamente lo bello, lo justo y lo espiritual, he visto siempre con indiferencia y hasta con asco esta quincalla llamada honores, que tanto deslumbra a los hombres. Bien sé que usted no se refiere a esos honores que halagan la vanidad humana, sino a los que enaltecen al hombre, pero es muy difícil alcanzarlos si han de ser legítimos. Su amigo Cisneros ha hecho en La Habana cuadros al óleo, retratos, grandes y pequeños, dibujos, caricaturas en los periódicos satíricos. Por más de una vez se me ha desafiado y se ha intentado asesinarlo.
Ha escrito folletines sueltos y gacetillas en los periódicos serios. Ha contribuido a derrumbar ciertos ídolos de la escena lírica. Ha levantado otros en la misma. Su nombre no sale en letras de molde, sino precedido por un adjetivo lisonjero y ampuloso. Se le ha celebrado demasiado desde el día que llegó a La Habana. Es socio honorario de todos los círculos e institutos literarios, artísticos y de recreo. Se le considera autorizado su voto. En fin, ha trabajado mucho, pero como no ha sabido explotar estas minas, ha llegado a viejo sin tener un saco de onzas de oro para recostarse. En ese texto Cisneros proporciona una visión de la salvadoreñidad y de la salvadoreñidad migrante también. Cisneros el migrante, Cisneros el emigrante, Cisneros el inmigrante. No va a ser la primera vez que un intelectual centroamericano se va a quejar de cómo lo trata la vida en el extranjero. Rubén Darío es otro, que va a desarrollar una amplia labor literaria con muy escasos resultados económicos. La vida no es fácil para los intelectuales migrantes. En ese sentido, perdonen la confidencia, yo me siento muy identificado con Cisneros y con esas palabras que nos deja en su carta. Damas y caballeros, quisiera estar con ustedes, quisiera darles un gran abrazo, quisiera contestar cada una de sus preguntas, pero como desgraciadamente esta es una charla virtual, les hago la atenta invitación a que me escriban. Escríbanme a través de mi Facebook, a través de mi cuenta de Twitter, escríbanme también a ccdinarte@gmail.com o escríbanme también a efemeridessv@gmail.com y cuéntenme, díganme, plantéenme sus preguntas. A lo mejor me permito un poco extenderme en mi respuesta y escribirles también, poderles saludar y poderles decir cuánto aprecio el hecho de que hayan estado conmigo en esta charla y que hayan aprovechado estos minutos que he compartido con ustedes, sin mayores pretensiones, simplemente con la intención de que veamos a Cisneros desde otra perspectiva, que veamos la parte salvadoreña y la parte parisiense, los aportes políticos y toda la parte biográfica, política, personal, que quizá se nos haya quedado en el tintero en estos tiempos, en los cuales tampoco se ha cumplido el decreto de 1912 emitido durante el gobierno del doctor Manuel Enrique Araujo, en el cual se ordenó que el gobierno salvadoreño estableciera relaciones con el gobierno cubano para repatriar los restos de Cisneros. Valdría la pena que un día, al llegar al Museo de Arte del Salvador, tuviéramos la oportunidad de ver una urna con los huesos o con las cenizas de Cisneros para la posteridad. Muchas gracias.